Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Zacarías 4, 6, la palabra de Dios dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias porque muy pronto le veremos en las nubes de los cielos. Gracias por la bendita esperanza de la segunda venida y gracias porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Padre amado, le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible, Señor, en esta hora que su gracia nos alcance. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Me llena de alegría el título de este fin de semana. ¿Cuál es el título? Con el poder de su Espíritu. Cuando usted lee cuidadosamente la Biblia, descubre que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo. En toda la Biblia, el Espíritu Santo. En todas las circunstancias, el Espíritu Santo. Cuando usted comienza a leer el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece el Espíritu Santo. Ya hemos dicho una y otra vez que cuando usted estudia la palabra Elohim, descubre que está, número 1, Rúa Elohim, número 2, Jehová o Yahvé Elohim, y número 3, Bar Elahim. La Biblia habla de 3 personas con el apellido Elohim, y una de las 3 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. El Espíritu Santo tiene el mismo poder creador que el Padre y que el Hijo. Cuando usted estudia la palabra de Dios desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre el Espíritu Santo como una presencia constante en toda la Biblia. Hace algunos años, era el año 2004, vivíamos en McAllen, Texas, y una madrugada tuve una linda experiencia con el Espíritu Santo. El resultado de esa experiencia son 134 sermones del Espíritu Santo de Génesis hasta el Apocalipsis. Usted puede copiarlo todos en la página lavozdelconsolador.org, en donde dice audios. Ahí en audios puede copiar los 134 sermones. Son 10 series de 13 o 14 sermones cada una. También hay una serie extensísima que se llama Transformado por su Espíritu. Allí puede copiar cientos de sermones y va a encontrar una cantidad de sermones acerca del Espíritu Santo. Todo gratis, no tiene que pagar. Hay un libro que escribimos que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Lo puede copiar gratis, electrónico, en la página lavozdelconsolador.org. Hemos hecho 17.500 copias de ese libro y se ha regalado todo el tiempo. Yo sueño ver 1.000.000 de copias. ¿Le gustaría una copia del libro? Pues bájelo electrónico de la página. Hace algún tiempo, a través del pastor Dávila, repartimos unos cuantos libros de eso. Algunos privilegiados tienen una copia. Oren para que podamos seguir trayéndole más libros para copiar, para regalarle. Este fin de semana necesitamos hablar del poder del Espíritu Santo. Y más que el poder de la persona del Espíritu Santo, y siendo que tenemos un tiempo limitado, es un fin de semana, vamos a tocar solo 3 tópicos. Número 1, vamos a ver el valor de la oración con relación al Espíritu Santo. Número 2, lo que se llama la fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Recuerdan ustedes Romanos capítulo 10, versículo 17? ¿Qué dice Romanos 17? Así que la fe y el oír, si no hay Biblia, no hay fe. Si usted no está estudiando la Biblia, disculpe, usted no tiene la fe bíblica. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe bíblica? ¿Cuáles son las palabras fundamentales para entender la fe? ¿Cómo se describe la fe en el Antiguo Testamento y cómo se describe la fe en el Nuevo Testamento? ¿Cómo puedo saber si la fe que tengo es la fe establecida en la palabra de Dios? Porque Dios no miente. ¿O miente Dios? Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará
todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad que necesitamos la fe bíblica? Así, a ver, ¿sí o no? ¿Cumple Dios sus promesas? ¿La puede cumplir en usted? ¿La quiere cumplir en usted? Entonces necesitamos entender la fe bíblica. Y número 1, número 3, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en Cristo. Cristo es nuestro mejor modelo, nuestro mejor ejemplo, en todo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Si usted estudia el Espíritu Santo en Cristo, descubrirá el secreto de la vida de Cristo. En el capítulo 12 del libro de San Mateo, Cristo dice, y si yo, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién lo echarán? Cristo reconoció que su vida estaba llena del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo. Era el otro consolador, el Espíritu Santo, y Cristo era el primer consolador. Si usted estudia la Biblia con cuidado, descubrirá que el trabajo más fino que ha hecho el diablo en la iglesia cristiana es sacar de contexto el Espíritu Santo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿De quién es que menos se predica? Del Espíritu Santo. ¿De quién menos se sabe? Del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona menos tratada? El Espíritu Santo. Y está en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando usted viene a la parte de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 2, si voy muy lento me dicen que yo puedo ir más rápido todavía. Si ustedes saben el lío que se arma por esta habladera tan rápida. Es que parece como cuando mi mamá cocinaba, cuando éramos niños, mi mamá siempre cocinaba mucha comida. Nunca, jamás yo vi en mi casa que comimos y la comida se acabó. Siempre quedaba mucha comida. Y en casa usted viene y usted come y queda comida. Y algunos se desesperan. Y le digo, cójalo suave, que siempre va a quedar. Y eso me pasa con la Biblia. Ya son 41 años estudiando la Biblia. Y a veces me desespero porque el tiempo es corto, hay tantas cosas lindas que decir. Es lindo hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo resume usted en un fin de semana como 900 sermones del Espíritu Santo? Ay, lo puede copiar todo en la página, gratis, copie. Un día me llamó una tipa de España, muy alarmada. Me dice, me acosté anoche a las 3 de la mañana. Le digo, ¿por qué? Encontré su página y entonces empecé a copiar sermones, ya llevo 800. Y le digo, ¿y entonces? Muy bien, oiga, esto se pone bueno aquí, ¿no? Aquí tienen muchos micrófonos, hay que llevarse unos cuantos, Andresito, así que, muy bien. Y la dama me dice, es que pensé que eso era por tiempo limitado. Digo, no, eso es sin tiempo limitado, eso es ilimitado. Inclusive hicimos 2 páginas para que usted pueda copiar más aceleradamente. lavozdelconsolador.org y la otra página es descargalavoz.org. Y entonces Andresito dice, tenemos que hacer un canal en YouTube. Y pusimos entonces en YouTube La Voz del Consolador Oficial. Así que tiene para copiar todo lo que usted le dé su deseo. En Australia me encontré con un grupo de profesionales, abogado, empresario, hasta había una doctora que era médico y atendía a los miembros de la iglesia, y ella no era de la iglesia. Y un día uno de esos, ojalá me estén mirando, un día uno de esos del equipo le dijo a Dios, estoy cansado, Señor, de lo mismo. Yo voy a dejar esta iglesia. Él era de otra denominación. Le dijo, Dios mío, yo quiero estudios de la Biblia. Que no me hablen de otra cosa, sino de la Biblia, que me expliquen la Biblia, que yo entienda la Biblia. Por favor, deme algo que sea la Biblia, Señor. Bueno, se fue a la cama y le vino una palabra a la mente, la palabra consolador. Digo, eso es lo que yo necesito, un consolador. Necesito el Espíritu Santo y la palabra consolador. Y consolador. Y entonces se levantó en la madrugada y puso la palabra consolador en el internet. Pregúnteme qué le salió. El tipo empezó a copiar sermones. Los veía, los copiaba. Invitó a uno de sus amigos, ven, jueves de noche. Cuando les conocí, ya tenían una carpeta grande así y otra carpeta que iba subiendo. Ya tenían 2 años reuniéndose todos los jueves, de 8 a 9 de la noche, oían el sermón y él le sacaba copia a todo el mundo, le daba una copia escrita, veían el video y después se sentaban con la copia escrita a analizar y a discutir. Empezaron a llorar y me abrazaron y dijeron, usted es el pastor de nosotros. Y digo, pues eso está fácil, vamos a bautizarlo a todo el mundo de una vez.
Entonces se lo puse en la mano al pastor de la iglesia. Le digo, pastor, agarre a esta gente que ya tú estás medio cocinado, no me hay que darle el toque. Si el Espíritu entra a tu vida, dice la sierva de Dios, cuando el Espíritu viene a una vida, la transforma. ¿Estamos listos para trabajar ahora? Génesis 1:2. Vamos rapidito. Génesis capítulo 1, versículo número 2. Génesis 1:2. El versículo 1, ¿qué cosa dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? ¿Quién estaba presente en la creación? Mire rapidito su Biblia en Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 3, versículo número 4. Capítulo 33, versículo 4. Job 33, versículo 4. Recuerde que vamos a utilizar este fin de semana el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que yo diga, lo que diga la palabra de Dios. Bíblico porque es la palabra de Dios. Gramático, tomaremos en cuenta las palabras de la Biblia. Y descriptivo, vamos a dejar que la Biblia describa y nos enseñe y nos diga lo que nos quiere decir. Ninguna opinión de hombre, sino el principio de Dios, la palabra de Dios. La Biblia, sola escritura, la Biblia, su propio intérprete. ¿Qué dice el versículo 4? Job 33, 4 dice, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo. Y el soplo, ruaj, del Omnipotente me dio vida. ¿Estaba presente el Espíritu Santo, sí o no? Número 1, Salmo capítulo 33, versículo 6. Vamos rapidito. Salmo 33, versículo número 6. Dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa dice? Por el aliento, el ruaj de su boca. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación? Sí estaba presente. Número 1. Número 2, usted sabe que de la creación hasta Noé, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos 2000 años pasaron de la creación hasta Noé? Hasta Noé. ¿Cuántos 2000 años pasaron de la creación hasta Noé? 2000. Muy bien. ¿Quién estaba al principio de la creación? El Espíritu Santo. Y cuando se descompuso el asunto, cuando la tierra se dañó, cuando la gente se desenfrenó, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que vio Dios que toda intención y todo designio del corazón de los hombres de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Y el versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Estuvo presente cuando lo creó y ahora está presente cuando pecan y viene a trabajar con Noé para arrepentir, para que se arrepientan, para que esa gente cambie de actitud. ¿Quién está envuelto? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le hicieron caso a Noé? Bueno, espere, algunos se perdieron, pero dice la sierva de Dios que hubo algunos que se hicieron caso y se murieron. Alabado sea el nombre de Dios, que eso hicieron caso. Pero lamentablemente no escucharon al Espíritu que hablaba a través de Noé. ¿Habló el Espíritu a través de Noé? Sí. Hay un verbo interesante ahí que, bueno, creo que cuando trabajemos con el tercer tema, creo que lo vamos a tomar en cuenta. Dice, no contenderá, no arguirá, no discutirá, no emplazará, no argumentará mi Espíritu con el hombre para siempre. ¿Insiste el Espíritu Santo? ¿Insiste o no insiste? Quiera Dios que haya aquí entre nosotros alguna persona que este fin de semana le diga sí al Espíritu Santo. Me gustó una piscina que hay debajo que si lo metemos ahí, compadre, lo bautizamos y baja de aquí ya arregladito. ¿O no? No hay tiempo que perder. Cada momento tiene resultados eternos, dice la sierva de Dios. Y hay personas que tienen que entregarse al Señor cuando tienen que entregarse al Señor. Porque si no, el mal espíritu viene y otra vez se lo lleva. Trabajemos para que las almas se entreguen al Señor. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto dice? 120 años. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo en la creación? Sí. ¿Está presente ahora el Espíritu Santo cuando la humanidad se daña? Sí. ¿Insistió con los seres humanos? Sí. Hay una declaración en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que a mí me llena de dolor y de tristeza cuando dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Hay personas que se resisten al Espíritu Santo? ¿Hay personas que no se quieren entregar al Espíritu Santo?
¿deberíamos orar por esas personas? A ver, ¿sí o no? Permite a Dios que usted no sea esa persona. En el Salmo 32, la Biblia dice, no seáis como el buey o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué cosa dice? No se acercan a ti. Permita a Dios que no haya necesidad de dolor y sufrimiento en tu vida para que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado, de justicia y de juicio. San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8. El Señor Jesús dice, cuando Él venga a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Está presente el Espíritu Santo en el arrepentimiento de la gente? ¿Sí o no? Y número 3, en el libro de Zacarías, cuando terminan los siguientes 2 milenios, número 1 en la creación, el Espíritu Santo estuvo presente. En la época de Noé, el Espíritu Santo estuvo presente. Y ahora, cuando se cierra el Antiguo Testamento y comienza el periodo intertestamentario o 400 años de silencio, las últimas palabras que se oyen en el Antiguo Testamento son de Dios. Y Dios dice, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Estamos haciendo un pequeño recuento para apoyar el título que han puesto ahí arriba en la pantalla. ¿Qué dice Malaquías 4, 5 y 6? ¿Cómo dice el versículo 5? Capítulo 4, versículo 5. Dice Dios, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué dice Dios? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí se cierra el Antiguo Testamento y entonces hay un vacío de 400 años y no aparece ningún profeta. Después de esos 400 años, ¿cómo se llama el profeta que aparece? Juan el Bautista. ¿Sí o no? Juan el Bautista. Ahora, en el nacimiento de Juan el Bautista, ¿cómo se llama el ángel que viene a hablar con Zacarías cuando está en el templo? Gabriel. Y en el capítulo 1, versículo 19 del libro de San Lucas, ¿qué le dice Gabriel a Zacarías cuando Zacarías no le quiere creer? Gabriel lo mira, me imagino que Gabriel se incomodó. Yo no sé cómo son los enojos de los ángeles, pero yo sé que el tipo se incomodó, porque la reacción dice que se incomodó, ¿o no se incomodó? Entonces mira el ángel a este tipo que no quiere creer, le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviarte para darte estas buenas nuevas. ¿Quién fue que mandó a Gabriel? Dios. ¿Con quién habló Gabriel? Con Dios. Miente Dios. Miente Dios. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti no creer lo que te estoy diciendo? Que tu esposa Elisa va a tener un bebé. Sara, ¿no era una ancianita? ¿Tuvo el bebé o no tuvo el bebé? Entonces, este sacerdote que está ofreciendo el incienso en la hora de la oración, como veremos en el capítulo 9, versículo 10, no le cree el mensaje que viene al ángel Gabriel. Mi pregunta, ¿quedó embarazada Elizabeth? Estaba lleno el niñito desde donde dice, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Me gustan las palabras del ángel San Lucas capítulo 1, vamos rapidito. San Lucas capítulo 1, me gustan las palabras del ángel, versículo 12 en adelante, porque repite la frase que Dios dijo, ponga cuidado. San Lucas capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Qué le dice el ángel? Ponga cuidado. Dice el versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Orando. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Versículo número 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿haciendo qué cosa? Orando a la hora del incienso. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién estará lleno Juan? ¿Está presente el Espíritu Santo? ¿Sí o no?
Ahora comienza este nuevo periodo después de 400 años de silencio y se dice que este profeta sería lleno del Espíritu Santo. ¿Quién está presente? El Espíritu Santo. ¿Quién va a guiar a este muchacho? El Espíritu Santo. ¿Desde dónde lo está formando? Desde el vientre de su madre. ¿Sí o no? Sí. Nuestro problema hoy día es que no conocemos el Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Inventamos cualquier tontería y quitamos el Espíritu del cuadro. Ponga el Espíritu en el centro, ore y usted verá la gloria de Dios. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista? Me gusta como dice el ángel ahora las palabras de Jehová. Dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, ¿qué dice? Los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mi pregunta, ¿está repitiendo Zacarías las palabras de Dios cuando cierra el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y este Juan quién sería? El que estaría lleno del Espíritu Santo. El Elías. Ahora, mire qué cosa linda para cerrar esta introducción. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo número 11. Vamos rapidito. San Mateo capítulo número 11. Mire lo que dice Jesús acerca de Juan. San Mateo capítulo 11, versículo 17. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Sí? ¿O usted le cree a la Biblia? ¿Cuál de los dos? ¿Usted cree en Dios? ¿O le cree a Dios? ¿Cuál de los dos? Casi cayeron en la trampa, ¿no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios? Creer en Dios es aceptar que la gente dice algo acerca de Él. Creerle a Él es conocerlo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Cuando hablamos de la fe, vamos a ver Génesis 15:6 que dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando usted le cree a Dios es porque usted lo conoce. Cuando usted le cree a Dios es porque usted transita con Él. Cuando usted le cree a Dios es porque se relaciona con Él. Y entonces nada ni nadie, como dice Habacuc capítulo 3, nada ni nadie le quita el gozo de su presencia. ¿Es lindo eso? ¿Es hermoso eso? ¿Lo necesitamos? Entonces la gente ve que nosotros conocemos a Dios y se contagia con su presencia. Se llama contagio espiritual. ¿Cómo se llama? El mejor contagio, porque el espíritu malo como que se incomoda y se va y le da un momento en soledad con la persona y usted le mete duro y lo entrega al Señor. Donde más el espíritu viene, el Espíritu Santo le dice, hey, se va aquí, usted se fue. Cosa linda, dice, el que se fue para Villa pierde la silla. Qué cosa linda, mamá. Capítulo 11, San Mateo, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? San Mateo, capítulo 11, versículo 17. Como dice Mateo capítulo 11, versículo número 13. Vamos al 13 primero, por favor. San Mateo capítulo 13, 14. Vamos al 13. ¿Qué dice el 13? Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿qué dice Jesús? Él es aquel Elías que había de venir. ¿No dijo Dios que enviaría el Elías? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahora Cristo dice, ese Elías que mi Padre enviaría es Juan el Bautista. ¿Dice o no dice el ángel Gabriel las mismas palabras de Jehová cuando dice, Él hará volver los padres hacia los hijos y los hijos la potencia de los santos? ¿Lo dijo Dios? Sí. ¿Lo repitió Gabriel? Sí. ¿Lo cumplió Juan el Bautista? Sí. Y si Juan el Bautista anunció la venida de Jesús, que era la voz que clama en el desierto, usted y yo, ¿a quién anunciamos? A Jesús. ¿La venida de quién? De Jesús. ¿De quién estaba lleno Juan? ¿Y usted y yo de quién tenemos que estar llenos? Si usted se asegura, si usted confirma, si usted se prepara para que el Espíritu repose en usted, entonces en usted se verá el poder del Espíritu Santo. ¿Cumplió Juan con su misión? San Mateo capítulo 17. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 17. Mire lo que los discípulos le preguntan a Jesús. Versículo 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13. Dice el versículo número 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, ¿qué cosa dice Jesús?
que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y qué dice el versículo 13? Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cumplió Dios lo que prometió? ¿Envió a Elías o no lo envió? ¿Quién era el Elías? Juan el Bautista. ¿De quién estaba lleno? Del Espíritu Santo. ¿Quién es la pieza clave en todo lo que estamos diciendo? El Espíritu Santo. ¿O no? Saque el Espíritu Santo del cuadro y todo se derrumba. Sáquelo. ¿Qué hubiera pasado con el cristianismo si el Espíritu no viene? ¿En 10 días se le alzaron 380 gente a Jesucristo? ¿O no? ¿O no? Bueno, parece que no están pensando. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuánta gente le dijo adiós a Jesucristo? 500. En 10 días cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿cuántos ven al aposento alto? 120. ¿Y los 380 dónde están? Se volaron. En 10 días se volaron. ¿O no? ¿Sí o no? Primer sermón de Pedro, ¿cuántos se bautizaron? ¿Y en el segundo sermón? ¿Y quién era que estaba presente? El libro de los Hechos de los Apóstoles es un título peligroso. El libro se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Y la palabra es praxis. La praxis del Espíritu Santo. Qué cosa linda. ¿Cambió el Espíritu a Pedro o no lo cambió? ¿Cambiaron a Pablo? ¿Cambiaron a los discípulos, a los apóstoles? ¿Cambiaron a todo el mundo? Entonces, ¿quién es la pieza clave en todo esto ahora mismo? Entonces, estudiemos más del Espíritu Santo, aprendamos más. Es lo que dice la sierva de Dios. Y usted tiene a la mano en la página de lavozdelconsolador.org, y no estoy vendiendo nada, ahí usted puede copiar todos los sermones que le dé la gana. Lavozdelconsolador.org. Si oye un sermón del Espíritu Santo cada día, le va a llevar varios años. Ah, no, que yo no sabía. Pues ya lo sabe, compadre. Métase ahí, copie y regálele a la gente. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire, hay un santo gozo, un gozo santo. Cuando uno aprende la Biblia y conoce el Espíritu, que uno no lo puede explicar. Y cuando uno ve el Espíritu cambiando los corazones de la gente, porque hay gente que está bien atrapada por el demonio, ¿o no? Y con un deseo de pelear y de discutir, ¿qué es esto? A mí me gusta cuando vienen con su espíritu de discusión y se me digan que se equivocó conmigo. Yo no peleo, yo no discuto. No, porque no me venga con cuentos, no. En estos días, estaba en un país muy desarrollado, un país muy, qué sé yo, y vino bueno, mi amiga querida, si me está viendo, aquí voy, de ti que estoy hablando ahora. Una tremenda y famosa, a ver cómo digo esto sin decirlo todo, una psicóloga, se acabó el problema. Una tremenda psicóloga que viene y me dice, yo oigo sus sermones, pero hay una cosa que no me gusta. Digo, bueno, si de tantas cosas nada más hay una sola que no le gusta, bendito sea Dios. Y me dice ella, no me gusta que usted dice, si no te arrepientes, dice Dios, te corto la cabeza. Digo, pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice. No dice el Salmo 12 que no se arrepiente al afilar a su espada. Le digo, mire, los antediluvianos, ¿los arregló o no los arregló? A ver, ¿sí o no? Sodoma y Gomorra, ¿los quemó o no los quemó? Entonces, y él dice, claro, si tú no te arrepientes, yo te voy a arreglar. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo. No, que eso es abusivo. Digo, mire, déjese monería. Vamos, siéntese, vamos a hablar. Y al final me entendió, y las lágrimas le corrían. Dice, sí, pero usted tiene razón. Le digo, pero ¿qué es lo que más que usted quiere que Dios haga? Romanos 8:32. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Sabe lo que significa lo entregó? 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 Nada más diga que no y ya. Usted dice no y se acabó el problema. Entonces yo le explico. Y usted dice no y ya. Oye, ¿qué es esto? Diga no. Romanos capítulo 1, versículo 24, lo entregó. Versículo 26 lo entregó. Versículo 28 lo entregó. Lo entregó es una declaración legal que dice, haz lo que tú quieres. Sí, pues, ahí te va, toma. Jesucristo decidió salvarnos a nosotros. ¿Lo decidió o no lo decidió? ¿Sí o no? ¿Quién lo entregó? Dios, dice Pedro, por anticipado conocimiento y voluntad de Dios. Dios lo sabía. Apocalipsis capítulo 13, versículo 19. Desde antes de la fundación del mundo lo sabía Dios. Y decidió entregarlo. Legalmente lo entregó a la muerte. Legalmente lo entregó al sufrimiento. Legalmente lo entregó para que muriera. Para que le pasara todo lo que le pasó.
porque no había otra manera de desarraigar el pecado para siempre. ¿Lo hizo o no lo hizo Dios? ¿Estaba consciente de Dios o no estaba consciente? Se llama la ciencia de la salvación, se llama la revelación de Jesucristo, se llama el misterio de Dios, se llama el misterio de la redención, se llama el evangelio de Dios, se llama la sabiduría oculta de Dios, se llama la ciencia de Dios. Nosotros necesitamos inscribirnos en ese conocimiento porque lo estudiaremos por toda la eternidad. Es lo más hermoso que puede estudiar una criatura en el universo. ¿Y quieren un secreto? Les digo un secreto, no se lo digo. ¿Lo quieren o no lo quieren? Papá Dios se ha encariñado tanto con nosotros. Papá Dios está tan, Señor, denme una palabra, por favor. Está tan de nuestra parte, de nuestro lado. Papá Dios está tan feliz con nosotros que hasta nos están preparando un lugar en su casa allá arriba, ¿eh? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Todos esos demonios, todos esos ángeles que se hicieron demonios que viven allá arriba, ¿cómo quedaron esas habitaciones? ¿Quiénes las van a llenar? ¿Quiénes son los únicos de esta naturaleza, del universo entero, que vivirán en la casa de Dios? Una cosa linda, mamá. Dejémonos de cuento, nosotros somos privilegiados. ¿Quién es o quiénes son los únicos que tienen allá arriba sentado un monogenés, un unigénito, que además de ser divino es un ser humano? ¿Quiénes son esos privilegiados? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿por qué somos como tan tontos? Por favor. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? Ahí al lado de Jehová, al lado de su trono, hay otro con su propio trono, que uno es nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Y si nuestro hermano mayor dio la vida por usted y dio la vida por mí, ¿quién dijo que no va a hacer lo que sea para defenderlo? ¿Es verdad o no es verdad? Levante la cabeza, estudie la Biblia. Esa ciencia de la salvación, me gusta Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué cosa linda, que los ángeles están mirando a usted para conocer la belleza y la hermosura de nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Mas vosotros sois real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le pareció bien la introducción? Porque ahora empieza el sermón. ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Es apasionante? A ver, ¿sí o no? ¿Es apasionante, sí o no? ¿Es maravillosa, sí o no? ¿Es gloriosa, sí o no? Digan muchos sí, porque así produce mucha endorfina. Y entonces nos ponemos todo el mundo feliz. Yo termino y te dicen, ya terminó. Y ya terminó, compadre. Yo pienso que me quedan unos minutitos todavía. Yo lo puse mis 50 minutos, ¿eh? Muy bien, seguimos entonces. Bien, dejemos tranquilo toda esta sección que yo creo que ya la completamos. Y vamos entonces ahora donde tenemos que ir. La experiencia de Zacarías y Elizabeth nos enseña una gran y maravillosa lección. ¿Se acuerdan de quién eran Zacarías y Elizabeth? ¿Eran dos jóvenes o dos ancianos? ¿Habían orado por un bebé? ¿Tuvieron su bebé? ¿Cuando eran jóvenes? Ese día Zacarías estaba presentando el incienso. 3 de la tarde y estaba orando y se apareció un ángel en el escenario. Afuera la gente oraba. El ángel vino y habló con Zacarías y le habló de Juan el Bautista. ¿De quién estaría lleno Juan el Bautista del vientre de su madre? ¿Respondió Dios en la oración de Zacarías? ¿Le dio un tremendo muchacho? A mí me gusta Jesucristo cuando habla de Juan. ¿Qué dice Jesucristo de Juan? Dice, de nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan. ¡Qué cosa linda! ¿Quién lo dijo? Piensen que usted le dé la gana. Si Jesucristo lo dijo, así que, compadre. Mire, que puso a un lado los 3 del Hall de la Fama. Perdón, déjeme aclarar eso. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, hay 3 tipos que están en el Hall de la Fama. ¿Quiénes son? Daniel, Noé y Job. Ahora Cristo dice, olvídense, este negrito es más grande que toda esa gente. Cosa linda, mamacita. ¿Era un tipo humilde, Juan? ¿Lo anunció Dios? ¿Vino lleno del Espíritu Santo?
¿De dónde estaba lleno el Espíritu Santo? ¿Hay alguna dama embarazada aquí hoy? ¿Hay algún caballero con una esposa embarazada aquí hoy? ¿Ustedes no creen en la procreación? Si su esposa está embarazada o su hija o quien fuere, asegúrese de orar todas las veces que pueda por el bebecito o la bebecita que está en el vientre de su hijo, de su hija o de su esposa o de quien fuere. Asegúrese, pídale permiso y ore y pídale a Dios que esa criaturita se llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dios oye las oraciones. En casa Dios nos dio 3 hijos. Un varón, un niñito y 2 damas, 2 niñitas. Mire ese niñito, el varón que yo le digo Andresito. Un bebé chiquitito. Como quieran, miren para atrás, bebecito. Ahí detrás de esa cámara, miren qué chiquitín. Y desde que estaba en el vientre de la madre, yo le decía, Señor, usted sabe que este es un mundo de maldad y de pecado. Si usted lo llena del Espíritu Santo, le va a dar luz y sabiduría para saberse conducir. Yo no soy quien ni soy capaz de criar a estos muchachos en un mundo tan malo y de tanta maldad, cuando yo también soy un pecador. ¿Cómo? ¿Pero qué le puede dar a usted a su hijo? Pero, por favor, ¿entendí, no? Oiga, ¿le puedo hacer un examen ahora? ¿Que le duela? No le va a gustar. ¿Lo quieren? ¿No le va a gustar? ¿Todavía lo quieren? Mejor dejémoslo para mañana porque el tiempo se nos está acabando. San Lucas capítulo 1 versículo 6 dice que Zacarías y Elizabeth andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Tenían mucho tiempo orando, sí o no? ¿Estaba oyendo Dios la oración, sí o no? ¿A quién le envió Dios? Le envió a Gabriel. ¿Se acuerdan ustedes de un centurión? ¿Cómo se llama el centurión? Los agarré. ¿Cómo se llamaba? ¿Vino el ángel para hablar con Cornelio, sí o no? ¿Qué le dijo el ángel? Qué lindo cuando llegó a la casa y le dijo, Cornelio, tus limosnas, vamos primero con lo primero, y tus oraciones han subido delante de Dios. Cuando usted saque esa cartera y da una buena ofrenda en la iglesia, papá Dios lo está mirando. Y cuando está de tacaño, lo está mirando también. Lo está mirando también. ¿Era Cornelio un ciudadano israelita? ¿Era judío? ¿O era romano? Se supone que era un gentil, un pagano. Pero seamos honestos, ¿le creyó a Dios? ¿Hizo como Dios mandó? ¿Oraba regularmente? Y Dios le bendijo y Dios le contestó. Permítanme leer un pensamiento de un señor que se llama S.D. Gordon. Él dice, escucha con cuidado, puedes hacer algo más que orar después que has orado. ¿Entendieron esa frase? ¿Qué dice? Puedes hacer algo más que orar. ¿Cuándo? Después que has orado. O sea, no puede hacer nada antes de orar. ¿Sigo leyendo? Sí, concéntrese, por favor. Puedes hacer algo más que orar después que has orado. Pero no puedes hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. ¿Se entiende o no se entiende? Usted puede correr todo lo que quiera, fracaso. Hasta que usted no se detiene a orar, Jehová dice, mi negro, yo no puedo entrar al juego. ¿Amanecía Cristo orando o no amanecía Cristo orando? Entonces, ¿qué es lo número 1? Cuando el Espíritu se derramó, ¿a qué envió Cristo a los discípulos? Que se mantuvieran ¿cómo? ¿Y qué hicieron? Y después de 10 días de oración, ¿quién vino? Hermanos queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Qué es lo primero? ¿Y qué es lo primero? ¿Qué tiene que ser lo primero? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Está usted orando? No me responda. Si usted no está orando, usted está en problemas. Número 1, dice él, puedes hacer algo más que orar después que has orado, pero no puedes
a hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. Y oiga, qué cosa linda ahora. Orar es lanzar el golpe de la victoria. El servicio es recoger los resultados. ¿Qué es el servicio? Recoger los resultados. ¿Cuál es la palabra clave? Orar. En la página de La Voz del Consolador, lo estoy repitiendo mucho porque hay mucha gente que quiere cosas y quiere saber. Entre y copie. Hay 5 series que grabamos sobre la oración. Y la última serie explicamos qué es orar, cómo orar, cuándo orar, por qué orar, para qué orar, etc. Copie todo eso, siéntese y apréndalo. La oración es el acto de orar, pero orar es un estilo de vida. ¿Entendieron? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Las personas que oran viven un estilo de vida. Algunos están un poquito desesperados. ¿Puedo hacer un pequeño anuncio ahora? ¿Puedo decirle lo que estamos armando con esto? Bien. ¿A cuánto les gustaría tener una copia de todo esto? Levanta la mano. Yo no voy a vender nada, no se preocupe. ¿A cuánto quiere una copia? Muy bien. Aquí está el pastor Medrano y está el pastor Dávila. Hablen con ellos y electrónicamente en su momento le pueden mandar una copia. Y si usted la quiere de otra manera, entonces hable con ellos también. Conmigo no, hablen con ellos. Ellos le ayudarán. Le enviamos copia de esto por si ustedes quieren copia. El que no la quiera no pida nada, pero el que sí quiera, hable con ellos, denle su correo y ellos se la enviarán. John Wesley dijo, Dios no hace nada en la tierra excepto como respuesta a la oración que cree. Qué cosa linda. ¿Cómo dice? Dios no hará nada en la tierra excepto, ¿qué cosa dice? Como respuesta a la oración que cree. ¿Dedicó Cristo mucho tiempo a la oración? ¿Sí o no? Terminaba el día matado, acabado. Dice la Biblia que a veces no tiene tiempo ni para comer. Y llegaba en la noche el tipo cansado. Y los discípulos se quedaban ahí y él se esperaba un ratito hasta que se acomodaran. Y cuando se acomodaban se retiraba un poquito, se arrodillaba delante de una piedra y se le ocurría amanecer orando. Y amanecía orando. Y el otro día por la mañana se levantaba de ahí como una lechuga, verdecito. Muchachos, vamos. Pero si el tipo no durmió. ¿Cuántos sueños durmió Moisés en el monte cuando pasó 40 días con Jehová? ¿Cuántas comidas comió? ¿Cuánta agua bebió? Compadre, pasé 40 días sin comer ni dormir ni beber. Yo le voy a hacer un cuento a usted. ¿Quién es que da la vida verdaderamente? Pase más tiempo con Dios. Dedique más tiempo a la oración. Satanás respeta la oración porque te conecta con el Todopoderoso Jehová. ¿Y quién presenta nuestras oraciones? El Espíritu Santo. Él está presente en cada detalle. E.M. Boynas escribió, Dios moldea el mundo a través de la oración. ¿Qué hace Dios? Moldea el mundo a través de ¿qué? De la oración. Estamos en problema nosotros. Derecho legal en la creación. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Creó Dios a Adán y Eva a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? Sí. ¿Le entregó Dios la tierra a Adán y Eva para que la gobernaran? Sí. ¿Le dijo señoread? ¿Sí o no? Sí. Sí. Número 2. Salmos capítulo 8, versículo 3 al 8. Dios puso el hombre y la mujer para que señoreen la tierra, para que gobiernen la tierra. Salmo capítulo 8, versículo 6, la palabra mashal significa en hebreo que Adán y sus descendientes serían los gerentes de Dios en la tierra, serían los mayordomos o gobernadores de Dios. Adán era el representante de Dios en la tierra. Dios es el dueño. Yo le pregunto, ¿entregó Dios en la tierra a Adán en la mano? ¿Sí o no? Sí. ¿Y a Eva también? Sí. Salmo 115, versículo 16, allí aparece que Dios le dio
la tierra, le entregó la tierra, le asignó la tierra. Natán es la palabra en hebreo. Dios a Adán y Eva, Salmo 115, versículo 16, Dios le asignó a la humanidad que gobernara la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, Dios entregó la tierra a Adán y Eva para que la labraran y la guardasen. Guardar, shamar, significa cuidar o proteger. Adán era el guardián, el representante de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Le dio Dios a Adán el derecho legal de gobernar la tierra? ¿Le entregó la tierra? ¿Confió Dios en Adán y Eva? ¿Fallaron o no fallaron? Cuando Satanás se alza con el derecho legal en la tierra, esgrime ese derecho como si él fuera el dueño. ¿Es verdad o no es verdad? En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, Satanás iba al concilio celestial representando la tierra. Y cuando Dios le pregunta de dónde vienes, dice, vengo de andar por la tierra, vengo de mirar mis dominios. En otras palabras, vengo de donde tengo el derecho de gobernar. La pregunta de dónde vienes significa, tú no estás en el lugar donde yo te puse. ¿Quién era Satanás? Un querubín protector. Vino a otra creación y engañó y se alzó con el poder. Ponga cuidado, por favor. La importancia de la oración. Dios es un juez justo, ¿o no? ¿O no? Y si usted se mete en problema y el enemigo tiene derecho sobre usted, Dios le va a dar derecho sobre usted. Usted se metió donde no tenía que meterse. ¿Es así o no es así? ¿Se acuerdan de David? ¿El rey David? ¿Sí o no? ¿Se puso a hacer poca vergüenza con Betsabé? ¿Se lo llevó el demonio? ¿Se acuerdan que el niñito se murió? Le dice Dios, ven acá muchacho, tú tienes que estar loco. Tú verás lo que te va a venir ahora como consecuencia. Tú lo hiciste en privado, pero a ti te lo voy a hacer en público. ¿Qué hizo Absalón con la 10 concubinas de David? ¿Qué hizo Amnón? Violó a su hermana, a su hermana de padre. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Absalón? Se levantó contra David. ¿Qué hizo David? Salió corriendo. La casa de David se le volvió un pandemonio. No le dé entrada al pecado porque te va a destruir. No permita que el pecado domine tu vida porque te va a acabar la vida. Derecho legal espiritual. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Cuando usted veía a Adán, la palabra en hebreo significa que era como la sombra de Dios. Qué cosa linda, mamá. La imagen, la sombra de Dios. Es como que Dios va caminando, le da la luz y cuando usted mira la sombra que Dios proyecta, ¿quién es la sombra? Adán. ¿Le gusta a usted reflejar la imagen de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Nos hizo de su imagen y semejanza? ¿No es eso lo que dice en el libro de 1 Pedro 2:9? Para que nosotros, dejemos ver qué cosa dice, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es la pieza clave? La oración. La oración le da el permiso a Dios para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y allí aparece la hermosa palabra gloria. Dios nos creó, ¿para qué cosa dice? Para su gloria. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, la palabra gloria significa aquello que hace que algo o alguien sea reconocido por lo que realmente es. Dios era reconocido en Adán. Adán era el representante de Dios. La manera en que iban las cosas en el planeta Tierra, para bien o para mal, dependían de Adán y su descendencia. La humanidad estaba a cargo. Dios creó una familia y les dio derechos y deberes. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que orar? San Lucas capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Satanás le alega a Jesucristo cuando lo viene a tentar que si él se arrodilla y le rinde tributo, Satanás puede darle toda la tierra porque dice, esta potestad me es entregada.
La palabra potestad significa derecho de gobernar. Potestad significa permiso, derecho de autoridad, libertad, poder para hacer las cosas. Mi pregunta, ¿reconoció Cristo a Satanás como el príncipe de este mundo cuando vino? A ver, ¿sí o no? San Juan capítulo 12, versículo 30, capítulo 14, versículo 30. Cristo lo reconoció como príncipe de este mundo. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, se levanta y en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿qué dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otra palabra, ya aquí se acabó el relajo. Ahora el derecho lo tengo yo. Mi pregunta, ese derecho que Cristo ganó y conquistó, a través de la oración, ¿usted puede recibir el derecho de gobernar en el nombre de Cristo? ¿Quién nos envió a predicar? Por tanto, dice el Señor Jesús. Y me gusta cómo lo dice. Por tanto, y haced discípulos, ¿a quiénes dice? A todas las naciones. ¿Cómo dice ahora? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjeme terminar aquí con una experiencia que tuve cuando era un adolescente. Cuando vine a la iglesia tenía 18 años y se encendió en mi corazón un anhelo de predicar. Mi primera campaña la di cuando tenía 21 años. ¿Cuántos años tenía? Y ahora tengo, ay mi madre, ya cumplí años. Me gustaba decir 59, pero tengo que decir 60, compadre. Ya lo cumplí el día 4. Y yo creo que voy a tener que dejar de decirlo porque no me gusta ese número. Es muy pesado. Me encantaba dar estudios bíblicos, visitar la gente, reunir la gente, estudiar. Me encantaba repartir literatura, etcétera, etcétera. Y era un espíritu que, bueno, caminaba y caminaba. Caminaba desde el ensanche Quisqueya, allá abajo en la capital, hasta la ciudad hasta donde está la ciudad universitaria. A la iglesia donde está el ingeniero Carlos Castro, por ahí, esa iglesia la fundamos nosotros. Y yo venía a pie, daba los estudios y me regresaba a pie a mi casa. A veces me agarraban unos aguaceros, ¿qué me importa? Yo seguía viniendo a dar los estudios. Escuche, es eso que nadie me lo ha podido pagar hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Y una noche me sueño que estoy en una colina encima del techo de una iglesia y allá abajo se ve el mundo todo como si en una panorámica, el mundo entero, gente de todas las naciones, diferentes naciones, y se está todo el mundo matando, disparándose, con cuchillo, con pistola, todo el mundo una matazón. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué locura es esta? Y de allá arriba estaba como, y nadie va a ayudar a esa gente. Y se veían diferentes como grupos, con ropa diferente, como toda la nación del mundo. Pero un relajo, una matadera, una cuestión. Y llorando, decía, Dios, pero es que nadie va a ayudar. Entonces ven unas nubes grandes así. Y de repente dije, Dios mío, si yo tuviera una forma de meterme allá y ayudar, yo lo haría. ¿Pero cómo? Y entonces de las nubes salió una mano grandota. Nada más se veía la mano como hasta por aquí. Y cuando esa manota viene volando así en las nubes, yo dije, bueno, si yo me agarro de la mano esta y me agarra bien, me puede meter allá y yo puedo ayudar. Compadre, pues la mano vino y se puso encima de mí. Y yo levanto mi mano y esa manona grandísima vino y me agarró y se ajustó a la mía y me empezó a levantar y me levanté yo por el aire. Y fue y me metió exactamente en medio donde está el relajo, la matadera y la cuestión esa. Y cuando llego y pongo los pies, yo estoy agarrado aquí, compadre. Con una mano separé a uno que está dando una cuchillada al otro y separé a otro. Y estaban así como borrachos y me miran así como, digo, ¿usted no ve que se están matando? ¿Qué relajo es este? Mire. Y el tipo tira el cuchillo y mira al otro y dice, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Y entonces esos como que se despertaron. Y fui donde el otro. De repente aparece en el escenario un pajarito feo. Una cosita así, que parecía un mono, pero no era mono. Tenía la boca como, cuando hablaba, la boca se le veía roja. Un rabo y 4 patas, una cosa espantosa, peluda, una cosa fea. Y me dice el pichoncito ese, la cosa tan fea, me dice, con una mano tú no puedes hacer nada, suéltate. Y usa las 2 manos para que pueda ayudar. Y digo yo, oye, pero es verdad, si yo me suelto, por lo menos puede ayudar más gente con las 2 manos. Entonces
entonces me vino un pensamiento, ay, ¿y quién me va a sacar de aquí? Compadre, y le digo yo a la cosa fea esa, le digo, ajá, yo tengo mi mano aquí agarrada, ajá, abusador. Y si yo me suelto, entonces ¿quién me va a sacar? Y dice, maldición, y dio la vuelta y se fue. Y entonces siento que la mano, y le digo, espere señor, que yo no he terminado, espere. Y me fue subiendo. Y me llevó otra vez encima de la iglesia. Y yo empecé una gritería y una lloradera. ¿Pero para qué me sacaste? Tú no ves que estamos ayudando a la gente. Y empecé a pelear. Mañana le voy a terminar de contar esta historia. ¿Han visto unas avionetas que hacen unos anuncios así, que vuelan y detrás viene el anuncio? Oiga, qué cosa linda. Oiga, por eso a mí nadie me para, ni nadie me para. Porque yo vi el anuncio que él colocó. Este no venía tirado por una avioneta, venía solo. Venía volando ese anuncio así en el horizonte. Venía así. Y entonces dio la vuelta y cuando se devolvía para allá, el letrero grandote decía, un mundo nuevo te traigo. Y he tomado la decisión de que a ese mundo nuevo voy a ayudar a que vayan la mayor cantidad de gente. A mí no me importa lo que tenga que pagar. Y he pagado más de lo que usted no se imagina. ¿Se atreve a tomar la misma decisión usted? ¿Seguro? ¿No importa lo que haya que pagar? Yo he visto la muerte 4 veces. Me han mandado a morir 4 veces en mi casa. Y no sabe, he puesto todo en la balanza. Y estoy dispuesto a perderlo todo, si es lo que Dios quiere. ¿Está usted dispuesto a eso también? Póngase en pie conmigo. No hay más alma entregada a Jesús porque hemos tomado esto muy deportivamente. Y el Espíritu no ha podido hacer más cosas con nosotros porque somos muy deportistas. El Evangelio no es deporte, es servicio y sacrificio. ¿Se atreve usted a levantar la mano conmigo y decirle a Dios, Señor, tómeme de la mano y guíeme usted? Querido Padre Celestial, entregamos nuestra mano, nuestra vida y todo nuestro ser a su servicio. Cámbienos, Dios. Haga que amemos la oración para que en comunión íntima con usted, usted nos lave con la sangre preciosa de Jesús. Usted nos cubra con su manto de justicia. Usted nos unja con el Espíritu Santo. Nos transforme con su gracia. Nos sostenga con su mano todopoderosa y nos mantenga sin caer hasta que Cristo venga. Que cada día de nuestra vida seamos luz en la oscuridad de este mundo. Señor, que veamos miles, millones de almas entregarse a Cristo Jesús. Y que toda esta comunidad se convierta a Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Como Pedro, como todos los apóstoles, como Pablo. Venga a nuestra vida en esta hora y transfórmenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias.